Vale, entonces, pero lo pondré así, vale. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mustafa Demba Sarr. ¿De dónde eres? Yo soy de Senegal De Senegal. ¿De qué parte de Senegal? y el centro, provincia se llama Fatick, región de Saloum. Perdón, región de Sini. Me equivoco, porque antes se llama Sini Saloum. Divididos, Sini, Saloum y Sini. Yo soy de Sini, región de Fatick. Am, cuando tú vivías allí, cómo era la vida allí? Bueno, la verdad, si lo digo, hay uno que no va a creer. Yo nunca me faltaba allá. Es cuando lo que dice nosotros, cada uno donde está tu pan, tiene que buscarlo. Y yo desde 82 me gustaría ir afuera, pero no a Europa. Pues yo estudiaba árabe. Yo quería ir a Qatar para seguir mi estudio. Nunca me imagino nunca me gustó, la verdad, Europa. Nunca, mi vida. Año 83 salió a Senegal, coge el tren Dakar hasta Bamako, coge el coche allí hasta Benin, nosotros le llamamos Benin, y entró en Nigeria, Nagria. Mala suerte, allí me pilló, volví a Senegal. Cuando llegué a Senegal otra vez, me fui a Mauritania. Y Mauritania, un pueblo se llama Nouadhibou. Estuve allí 3 años y medio. No puedo conseguir lo que yo quiero. Un día conozco a un señor, hablando con él, digo, bueno, yo la verdad me gustaría volver a Senegal. ¿Eso para qué? Digo, estoy aquí 3 años y medio, no tengo nada, no conseguí lo que quiero, estoy perdiendo el tiempo. Este señor me dijo, para volver a Senegal durante 3 años y medio, te vas a volver sin la mano vacía. Digo, ¿qué puedo hacerlo? Dice, bueno, si tú tienes oportunidad para ir a Las Palmas. Digo, Las Palmas, dice, sí. Digo, ¿cómo? No, dice, si tú quieres, yo tengo conocimiento, yo te ayudo. Pero vigila que con Vale. las gafas tocas el anillo y... Vale, vale. Entonces este señor me ayudó, me sacó visado. Yo vengo aquí con visado. Vengo a Canarias, estuve en Las Palmas un mes y pico y media. Luego vengo aquí en Cataluña. Bueno, yo vivo primero a Premià de Mar. Llevo allí casi 4 años, no tengo papeles. Y el primer papel que solicité, me manda después de 1 o 2 semanas, me mandaba una carta que abandona el país. Digo, ¿por qué? Me fui a mi abogado, está atravesando en Scores. Me dice, no pasa nada, tú tranquilo. Digo, bueno. Digo, yo estoy tranquilo, aunque me vuelva a mi país, no pasa nada. No hago cosas mal allí, y si me vuelve allí tampoco no tengo problema. Hasta año 90 me consigue un trabajo, el jefe me hace contrato. Presenté todos los documentos y 6 meses me mandaba una carta que hacemos el recurso. Me fui al abogado y digo otra vez, digo, ¿qué pasa? ¿Qué recurso? Me dice, no, tranquilo, ya sé cómo le hace. Digo, bueno. Aquel momento, toda extranjería de España, fuimos a Madrid. No me acuerdo, pero ha sido un día de una manifestación allí, tema de señor Franco. Coincidimos con aquellos señores allí haciendo su manifestación, nosotros también hacemos nuestras cosas, manifestación. Luego a cambiar la ley, dice, a regularización. Entonces mi jefe vuelve otra vez haciendo otro contrato nuevo, ya tengo mi papeles.
gracias a Dios. Y llevo años aquí en España. Nunca tengo problema, la verdad. Cuando estabas en Canarias, Ujú. ah, ¿por qué de Canarias fuiste a Cataluña y no a otro sitio de España? Sí, pues que tengo un sobrino que vivía aquí en Cataluña y también en Canarias. Yo como me voy con mi sobrino a Barcelona. Luego vengo con él allí, estamos Premià de Mar. Y vivo Premià de Mar, gracias a Dios. Y no tengo problema de verdad con la gente ni con la ley. Ah, ¿y cómo vas a parar a la Garriga? Bueno, eso es todo tema de trabajo, porque cuando estoy en Premià de Mar, consigo, bueno, trabajaba muchas cosas, campo, Claveres, trabajaba San Pol de Mar, campo de fresas, trabajaba jardinería, muchas cosas. Me consiguió un trabajo de paletas. Entonces estamos trabajando Premià de Dalt, muchos sitios de Barcelona, Puerto de Ángel, Provincia, Calle Sanz, muchos sitios de Barcelona. Tenemos obras también, Palma de Cervellón. Luego cuando viene aquella crisis después de 92 y se acaba mi trabajo, bueno, mi jefe ya no tiene más faena, pero suerte tiene, el señor, vale, gracias a Dios, tiene dinero, tiene un terreno allí en San Vicente de Castellet. Como aquella tiempo yo tengo contrato con él, y fuimos allí para construir una casa de torre allí. Saliendo Premià, hasta allí muy lejos, me fui a vivir en Sabadell. Como allí está cerca, coge el tren a veces hasta el trabajo. Cuando acaba mi trabajo aquella, el principio de mes de septiembre, no, perdona, mes de junio para ahí, y me quedo sin trabajar. 11 meses buscando trabajo. Un día vengo Vic, pasando aquí, visto la Garriga. El día siguiente vengo aquí buscando trabajo. El primer trabajo que me encuentro se llama High Plastic. Bajando autovía, el primer rotonda, y Honda Greens pasando un poquito adelante. Estoy trabajando allí varios meses. Digo, bueno, muy lejos, Sabadell aquí, voy a buscar piso aquí y vivir al lado del trabajo. Aunque no tengo transporte, puedo caminar. Vengo a vivir aquí en La Garriga. Bueno, no que estoy hablando adelante de tele, pero me encuentro un pueblo lo que me gusta mi vida. Porque yo, la verdad, no me gusta una ciudad. Mi pueblo donde nací es muy grande, pero yo me crié en un pueblo pequeño. Me gusta la montaña, somos isla, pero no me gusta la playa. Entonces, vive Premià. Nunca piso la playa para disfrutar, no. Vive Sabadell, pero cuando vivo aquí, veo diferencia. Me encanta la Garriga, la clima, la tranquilidad. Y gracias a Dios, tengo familia aquí, tengo mis hijos, mi mujer. A lo mejor un día, pero nunca. Cuando, digamos, llegaste aquí a Cataluña, Ujú. ¿cuánto tiempo, o sea, desde que saliste de Senegal, Ujú. cuánto tiempo tardaste en volver para visitar a la familia? Bueno, pero dice que desgraciadamente no, ¿No has vuelto? no he vuelto. Me gustaría, pero eso es otra cosa que me impidió. Me gustaría, mi familia siempre va, yo Ah, no puedo irme. ¿Tu mujer también es de Senegal? Ella de Gambia, ¿Pero lo has conocido aquí? sí conocemos aquí. Pues yo me casó primero con una señora de Marroquina. Tenemos una hija, las cosas no van bien, separemos. Luego esta señora que estoy, desgraciadamente cuando murió su marido, antes que murió su marido somos como familia, conocemos. Y cuando se quedó viuda,
me junto con él, con ella. Formamos familia. Gracias a Dios tengo dos chicas y son preciosas con ella. Estamos aquí tranquilamente y puedo decir que toda la Garriga me conoce. Pero bueno, estoy bien aquí con mi familia, estamos bien. Eso, cuando te fuiste de Senegal, tú hablabas pues francés, Wolof, árabe. Sí, yo te he dicho que hablaba francés dentro, pues yo no he nacido con el del francés. Pero tú, o sea, Senegal habla francés, hablas francés y todo, ¿no? sí. Además, tú todavía dices parce que. Sí, eso será igual como Sí, aquí hablamos castellano, sí. pero no fuimos al cole. ¿Y cómo aprendiste aquí el castellano? Bueno, aprender con gente así, trabajar. Y por eso digo, al principio antes que la cámara, dije, me gustaría hablar catalán como castellano. Pero no, ¿por qué? Porque la mayoría no habla castellano siempre. Yo, si fuera yo, si puedo, toda la lengua del mundo, idioma del mundo, voy a hablarlo. Porque eso es muy importante para mí. Sobre todo estoy en Cataluña. Yo, si tú ven en mi casa no quieres hablar mi idioma, pues tú no me quieres. No podemos sentar. Si yo no te hablo mi idioma, te habla otro idioma, entonces no es culpa tuya, es culpa mía. Pero si yo te hablo mi idioma, tú me manifiestas que no te interese, pues eso significa que tú no quieres vivir conmigo. Yo me gusta hablar catalán, pues es un idioma, es un dialecto muy importante. Mi hija se la habla. Cuando veo a mi hija hablando catalán, me encanta. Pero cuando llegamos aquí, y al principio estoy en Canarias con un primo mío, 2 días, 3, me mandaba por comprar pollo. Yo no sé cómo se le llama pollo, en otro idioma, siseu. Me dice, vete a comprar siseu, en otro idioma. Llego a la tienda y yo pregunto a la chica, ¿usted de poulet? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé cómo se llama. Y vuelve a casa, mi primo me dice, ¿qué? ¿No hay pollo? Digo, no, yo no lo he visto. Dice, ¿cómo le pregunto? Digo, poulet. Dice, no, ese de francés aquí lo llama pollo. Digo, ¿por qué no me le digo? Pues si dice, pavílate, para que prende. Otro día se va a salir, me dice, voy a salir tú, cocina cuando quieras. Hay patata. Y yo pongo la olla, preparo para cocinar. La patata está allí, pero yo no sabe, porque aquella nosotros le llama pomme de terre. La patata aquí lo llama muñaco. Yo digo, ¿dónde está patata? Le digo, cocina, no pongo patata. Viene y me dice, ¿por qué no coge patata? Digo, ¿dónde está la patata? Dice, este. Digo, ¿tú, por qué no me lo explicas? Dice, no, pavílate tú. Entonces, y llega aquí en Cataluña, me habla castellano igual. Por eso, como habla castellano, me gustaría hablar catalán igual. O sea, tú lo que has aprendido es de cuando te hablan. Cuando me habla, trabajo No en la... de haber estudiado. No, 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 no. Lo que yo estudiaba también, como lo que me preguntaba árabe, no habla árabe perfecto. Pues que allá, por eso quiere ir a Arabia, Qatar, para continuar mi estudio, lo que me gustaba. Allá hablamos, estudiamos, otro se llama Dara, el Corán, otros libros, aprender cómo se reza, todo el tema de la religión de musulmán, estudió. Pero para hablar árabe tiene que estudiar otro, porque lo que hablamos, lo hablamos en otro idioma. Por eso no hablo perfecto árabe. Si yo te he dicho que yo hablo árabe, miento, no me gusta mentir. No. Con que me has dicho que estudiabas, Sí, sí, he supuesto que lo hablabas. exacto.
Por eso, pues sí son diferentes. Estudiamos al Corán, muchos libros de la religión de musulmán, pero en otro idioma. Claro, aquí culturalmente, digamos, de Senegal aquí hay muchas diferencias. Cuando llegaste, ¿qué cosas te sorprendieron ¿De cuál? en Cataluña? Si había algunas cosas que te sorprendieron, de la forma de hacer de la gente, si era lo que te esperabas. No, pues que primero, te he dicho que antes que aquí en Europa estuve, hay países allá en África. También salí en mi pueblo cuando era pequeño. Fui a vivir un pueblo donde está mi tío, allí crió. Año 64, luego año 77, salí a aquel pueblo, me fui a la segunda capital, se llama Saint-Louis. Y pues que esta es la vida, hay que preparar todos. A mí no me extraña, pues que ya sé que el mundo es muy grande. Mi país mismo somos gente diferente, diferentes razas. Cada raza tiene su cultura, tiene su manera. Entonces, si uno pongo sus zapatos para emigrar o para viajar, tiene que estar preparado. No tiene que sorprender nada. Vaya donde vaya, cuando mira a aquella gente, para mí, un día tiene que saber cómo va esta gente, acompaña, sigue a su paso. Lo han dicho en otro idioma, dice, si te has ido a un pueblo, encuentras a todo el mundo desnudo, tú también tienes que desnudarte, para que no haya ninguna diferencia entre tú y ellos. Si todo va a la derecha, tú vas a la izquierda, sabes que va a haber problemas. Si todo el mundo va a la derecha, tú también intentar va a la derecha, no tengo ninguna, no me sorprende nada. Y llego aquí, estoy en un país que tiene su cultura, tiene su manera de vivir, tiene su ley, hay que seguir sus pasos, hay que respetar la ley, vaya donde vaya, no es solo España. Para mí, vaya donde vaya, tiene que respetar a aquellas señores. Pues si yo soy quien vení. El día que no me gustó, coge mi maleta, me voy. Pero no tiene que intentar cambiar manera de ellos, no. A la comunidad, digamos, de Senegal, de aquí en La Garriga, ¿tenéis alguna asociación o...? Sí, tenemos una asociación donde viene nosotros, nuestra comarca. Se dice comarca de Ñombato, aquí en La Garriga. Aquí en La Garriga tenemos una asociación, y también tú lo sabes, pues que tenemos NIF todos. Se llama Asociación de Ñombato. ¿Por qué Ñombato? Pues que donde venimos igual con Vallés, comarca de Vallés. Vallés oriental y occidental. Ñombato también hay Ñombato, hay Ñombanta. Entonces nosotros venimos Ñombato. Mayoría somos gente que estamos, en mi pueblo estamos dentro del mar. Somos aquello, por eso dice Ñombato. Eso significa que la gente que estaba al mar, el ba, eso es mar, se llama Ñomibato. La gente que estaba dentro del mar. Por eso se llama Ñomibato. ¿Y qué hacéis en esta asociación? Bueno, esta asociación lo hacemos cada segunda semana de domingo del mes y juntamos a mi casa, hablamos, intercambiamos ideas, pagamos unos 5 euros al mes cada uno, lo guardamos. Se ven cuando uno estaba en la vida hay que preparar a todos. Hay enfermedad, hay muerto. Si uno murió, para que podamos hacerlo algo. Si uno está enfermo, para que podamos ayudar. Es solo esto, esta asociación. Vale, es una asociación para ayudaros entre vosotros. Sí, entre nosotros. Está muy bien. Bueno. Y
Aparte de esto, o sea, como asociación, ¿hacéis alguna cosa para dar a conocer pues vuestra cultura, vuestras costumbres, vuestra comida a la gente que no es, digamos, de Senegal? Bueno, nuestra asociación, pues que no hacemos esto, tampoco no nos comunica para hacerlo. Con mayoría antiguamente, antes, mayoría son solteros. Hay 2, 3 que tienen mujer aquí. Pero mi mujer cocinaba aquí 2 o 3 veces. Una vez aquella casa, una casa de música, que ya tiempo no lo reformaba así. Cuando acaba venía aquí ella, haciendo comida de allá. Luego pues yo también al cole. Fin de curso, el cole hablaba con ella para hacer la comida de allá. También lo hace. Sí, sí, si nos comunica, claro, podemos hacerlo algo. Un día yo hablaba con estos señores, yo haciendo rey mago aquí, Baltasar. Yo un día lo digo, hace 2 o 3 años ya, antes de eso haciendo paje también, porque somos el mismo pueblo. Estoy viviendo aquí. La fiesta de, ¿cómo se llama? Fiesta reggae, el reggae es para niños. Entonces yo tengo niños aquí. No me cuesta nada para hacerlo. Para que mis hijos, los demás hijos también que se disfruten. Y yo lo digo a ellos, no nos comunica nada, no nos dicho nada, solamente cuando llega el día que le necesitáis. Cuando acaba aquel día, ya olvidan a nosotros. Eso no tiene que ser. Ha llegado reggae ahora, Mustafa, venga. Después del reggae, se acabó, hasta el año que viene. Si tú me hagas eso, pues yo también me voy a abrazarme la mano. Me gustaría que si hay algo, aunque sea una cosa pequeña, que venís, hablamos esto, hacemos esto, a ver qué podéis hacerlo. Una vez organizaba unas cosas allí, el paseo, pone tendas, sí, nos invitaba, tenemos parada allí, pero no podemos hacerlo nada. Dice, no se puede cocinar, pues si estamos a aire libre, por ejemplo, cocinar con nuestra comida, lo traemos allí, lo vende, la gente lo hace, pero dice que nosotros no podemos hacerlo. No. ¿No? Aquel día estamos allí, ponemos, no, baja la música. Entonces, ¿por qué no venimos allí? ¿Para qué? Todo el día allí no podemos hacerlo nada, ni podemos vender. Si vendemos algo, si nos autoriza a vender algo, va bien para la... Yo he visto, cuando yo estoy en este pueblo, aquí no hay latinos. No es que soy racista, no. Pues yo soy extranjero como usted. Pero yo veo que han venido ellos últimamente y tienen mucho terreno. No sé, día 27, no sé qué día, lo he visto pancarta, va a ser la fiesta aquí. Porque comunica con ellos más que nosotros. Cuando son de hermanos, como se dice la ley de aquí, latinos son de hermanos de españoles. La mayoría de ellos tienen abuelos aquí en España. Pero no tiene que ser así. Nosotros también tenemos raíz aquí. Ahora tenemos nuestro hijo, mis 2 hijas, nació aquí en La Garriga. ¿A quién puede decir que no son de La Garriga? ¿A quién? Ninguno. Nació aquí en La Garriga. Y son negras, pero nació aquí. Y son de aquí. Como todo el mundo que nació aquí en La Garriga. Dentro de no sé cuánto será, estas chicas, si tiene su marido aquí, tiene sus hijos aquí, así se crece. Pero si veo que estamos en una comunidad que estamos apartados un poquito, nosotros también no podemos pedir. No. Pues que yo voy a decirle una cosa. Aquí hay mucha gente de nosotros. Estamos viviendo aquí. Pero veo que la gente de fuera está consiguiendo trabajo aquí. La gente que vive aquí no tiene trabajo aquí.
Sobre todo, yo he visto muchas mujeres que vienen a la Granollers, son de africanas como yo, pero prefiere la chica, la mujer africana que vive aquí en la Garriga también, que consigue trabajo aquí. Una vez con el INEM, me llamó hace años atrás. Cuando acaba mi trabajo me fui allí apuntado. No me llamó, trabajo, nada. Visto una chica que vive conmigo, vive en Premia de Mar, consigue trabajo aquí en Sati. Una vez me llamó, oiga, ¿por qué no vienen las reuniones? Vale, dime. Me llamó a mi casa, ¿por qué no vienen las reuniones y tal? Digo, oiga, si no venís te voy a borrar tu nombre a la pantalla. Digo, borrar allí rápidamente. Digo, pues que vosotros, si yo vivo aquí en la Garriga, no me da trabajo. Da trabajo de la gente fuera. Ah, no, digo fulano y fulano y fulano. Vosotros le da trabajo y mis paisanos, que no viven aquí, viven en la Granollers. Digo, el trabajo que estoy, vosotros no me lo da. Esto me extraña. Me extraña. Gente de la Garriga no le da trabajo. Está dando trabajo a gente de fuera. ¿Por qué? Esto me extraña. Claro, o sea, sois gente que habéis venido a vivir aquí, habéis hecho raíces aquí y no se os ve como garriguén, como otro garriguén. Sí, sí, sí. Para mí, veo que estamos apartados. Una vez haciendo la reunión con alcaldesa, otro se llama Neo. Yo no quiero vivir con tanta gente en mi piso. Pero si no hay manera, tengo que hacerlo. Pues mis sobrinos o mis primos no puedo dejarlo que duerme a la calle. No me facilita nada, ni piso. Por eso vivimos muchos. Yo me gustaría vivir con mis hijos, mi mujer y ya está. Pero no puedo abandonar a mi familia. Mis sobrinos, mis primos, no puedo. Por eso vivimos muchos. A ver, queremos colaborar como somos del pueblo, pero el pueblo también tiene que nos ayudar, que sabe que vive con nosotros aquí. Yo tengo 21 años aquí en la Garriga, 21 años. Vive aquí en la Garriga. Voy a intentar hacer lo que puedo. Pero si no me llama, cuando me llamo para hacer la entrevista, yo puedo decir que no. Tengo todo el derecho de decir que no. Pero ya ve que esa no es elección. Si vivimos juntos, tiene que mezclamos, hacemos cosas juntamente. Que no nos parta, que nos coge como somos de la Garriga. Hay mucha gente de españoles, vive aquí en la Garriga, no son de la Garriga. Vení a vivir aquí, pero hoy igual como son de la Garriga. Porque una persona que vive contigo, mismo pueblo, durante varios años, 10, 20 años, siempre se sienta como el extranjero. ¿Por qué eso? Eso me extraña. Me extraña bastante. No sé.